Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 30 de mayo de 2013. Un día muy especial. Estas son noticias y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde Radio Red de RCN. La cita del presidente Santos con el candidato opositor Enrique Capriles es una bomba para la relación entre los dos países, dice el canciller Jaua. Diosdado Cabello dice cosas peores. Maduro está indignado como un energúmeno. Y es que la cosa es muy simple. Para amistarse y consolidar las relaciones con el gobierno de Maduro, que le patrocina a los bandidos de las FARC en Cuba, el presidente Santos salió inmediatamente, apenas transcurridas las elecciones, a aceptar el veredicto de un Consejo Nacional Electoral en el que nadie cree. Y después dijo que no sabía por qué la oposición seguía intentando recursos. Lo que había que hacer era aceptar el veredicto de las urnas. Con eso se echó encima a más de la mitad del pueblo venezolano que es antimadurista. Entonces ahora quería congraciarse con esa mitad del pueblo venezolano y recibió a Capriles. Lo que le significa la enemistad con la otra parte del pueblo venezolano y especialmente con las estructuras del poder, que están como unos energúmenos, están indignados con Santos, inclusive amenazándolo donde más le duele, que es en revisar su participación en los diálogos de La Habana. Como quien dice, decirle a Márquez que no siga con eso o no lo vuelven a recibir en Venezuela, que no lo suben a la cama, como se diría con el viejo cuento y mal cuento del enanito. No lo suben a la cama. Entonces, ¿qué va a pasar? Para eso está la diplomacia secreta, para eso está la señora canciller, que saldrá corriendo a tratar de arreglar las cosas con Maduro. Pero como la ofensa se hizo en público, ellos exigirán una retractación y una reparación en público. Es decir, que Santos en público diga que Capriles es un infeliz, que no tiene razón y que tiene que aceptar el veredicto de las urnas. Algo como eso, para volverse a echar encima a toda la oposición venezolana. Definitivamente el que quiere estar bien con todos, termina por no estar bien con nadie. Dígase lo que se diga, y ordenen las Cortes lo que ordenen las Cortes, San José de Apartadó sí ha sido, sí es, y sí se propone seguir siendo una madriguera de las FARC. La retractación obligará, no sé a quién, y la retractación la hizo el ministro del Interior y ahora exigen que sea el presidente Santos el que se retracte de unas manifestaciones que hizo el presidente Uribe Vélez, lleno de razones, porque ahí están los hechos. Las FARC tienen por su madriguera y por su centro de operaciones en esa región a San José de Apartado. Petro crea el problema de las basuras y luego salva la ciudad. Esa es la teoría que está esgrimiendo ante la Procuraduría General de la Nación. La gripe aviar también está en Bogotá. Aquí por lo menos hay hospitales y aquí por lo menos hay drogas. El problema en Venezuela es que ni existen esos medicamentos ni existen los hospitales y la gente se está muriendo con el virus de la gripe aviar. Fue aprobado en nuevo debate por las comisiones el proyecto de reforma constitucional para darle paso a la justicia penal militar. Pero el ministro de Defensa se dejó imponer el criterio del fiscal general de la Nación, que no tiene sino una obsesión: meter a la cárcel a todos los militares, y a los militares de alta graduación
e inclusive a los ministros, doctor Pinzón. Usted puede formar parte de la cúpula, usted lo pueden acusar como hombre de atrás. Contra usted no habrá nada, de eso estamos absolutamente seguros. Pero con la teoría de Roxina, la manera como la aplican el fiscal y los fiscalitos y los jueces, usted se va para la cárcel. De manera que con usted van a estrenar la teoría de Roxin, probablemente, seguramente con todos los generales, con los mismos que guardan tan prudente y tan hermético silencio, porque aman los soles y sobre todo la tranquilidad, esperando a que les den la tranquilidad el no defender a sus subalternos, a sus compañeros de lucha, a sus amigos, con tal de lograr esa paz interior y exterior, guardan cobarde silencio. Brasil y la droga. Por fin Brasil aceptó que tiene un problema enorme, que es el problema de la droga. Es el campeón mundial de crack. Pero lo hemos dicho desde hace tiempos. Brasil es mayor consumidor de cocaína que los Estados Unidos. Desde hace tiempos. Y lo venía negando. Ya no tiene manera de negarlo. Ya la situación en Brasil es insuperable, es afrentosa, es catastrófica. ¿Qué hacer entonces? Pues proceder con instrumentos de fuerza, ya que los demás no dieron resultados. A los drogadictos, si se niegan a las terapias que se les pueden ofrecer, se los puede recluir por la fuerza en centros de desintoxicación. El ministro Cárdenas, aquí entre nosotros, dice que hay que ser imaginativos y que Colombia abastecerá a Venezuela, recibiéndole a cambio, óigame bien, oigan esta perla, no petróleo, no porque además Colombia no lo necesita y no sabe qué hacer con él, sino las reservas de petróleo que tiene guardadas Venezuela en la franja del Orinoco. Eso sí era la última. Uno le preguntaría al ministro Cárdenas, si fuera su plata, si usted fuera el empresario, exportaría cosas a Venezuela y el pago sería las reservas de petróleo del Orinoco. Ministro, vamos a ser imaginativos, como usted quiera, pero no ingenuos ni tontos. No hay en Colombia un empresario que con esa prenda vaya a desprenderse de los bienes que tiene ahora para mandarlos a Venezuela. Ayer fue día de fuertes caídas para las bolsas. El Dow cayó 0,69, el Stoxx 1,74, el Nikkei japonés está cayendo más de 5%. Hoy está cayendo más de 5%. El Hansen también tuvo una caída muy fuerte. El petróleo se vino en descolgada. Ayer por la noche estaba a $92.92 el barril WTI, el oro a 1.391 y el dólar en Colombia a 1.897 pesos. No llega a los 1.900, todo el mundo pendiente de lo que diga y haga el Banco de la República en su reunión de mañana. El euro a 1.2896 y el índice general de la Bolsa de Colombia arrancará en 13.504. Siria. Definitivamente Bashar es el problema. La oposición dice que irá a la reunión de París sobre la base de que se discuta el retiro de Bashar al-Assad. Los de Bashar al-Assad dicen que ni se lo sueña, que hasta el año 2014, cuando son las elecciones, Bashar al-Assad seguirá en el poder, sin perjuicio de que se presente para la reelección. Otra reelección más, porque esos mandatos allá son eternos. Trataron de matar al alcalde de Nueva York, a Bloomberg, con una carta envenenada. Muerto en bombardeo el número 2 del Talibán en Pakistán. Así lo anunció el ejército de los Estados Unidos. Y ayer, 30 víctimas más de la violencia en Irak. No para la violencia en Irak. Eso se llama la paz de Obama. Y Canadá, pásmense ustedes, queridos amigos, acaba de descubrir que en Irán se violan los derechos humanos. Alabado sea Alá. El Canadá tiene una linda manera de no darse cuenta de las cosas que pasan en torno suyo. Por ejemplo, no se ha dado cuenta que Pitirri, a quien tiene allá con 40 miembros de su familia, es un bandido.
ahora acaba de descubrir que en Irán se violan los derechos humanos. Es que como allá hace tanto frío y como está tan lejos del mundo Canadá, muy al norte, no le llegan las noticias a tiempo. Y en Hoy en la Historia recordaremos un episodio trascendental en la historia de la descolonización del mundo africano. Argelia y su separación de Francia. Eso costó la Cuarta República y costó nada menos que el prestigio mejor sentado de Francia, el autor de la Quinta República, del general Charles de Gaulle. Argelia y su separación de Francia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad. También pueden sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles y sintonizarnos también en nuestras frecuencias 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y gracias a Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada les ofrecemos como siempre nuestra página de internet, desde donde nos pueden escuchar en vivo y en directo o en diferido y hacernos llegar todas sus opiniones. Nuestra dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 10 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. A todos. Bueno, oigan, menudo lío se formó con la visita del opositor venezolano Enrique Capriles y esa reunión con el presidente Juan Manuel Santos. Al mejor estilo chavista, desplegando toda su artillería de intolerancia, de sentido antidemocrático, desde Venezuela salieron a condenar con furia y rabia esta reunión. Yo no esperaba menos, la verdad. El presidente de la Asamblea Venezolana, Diosdado Cabello, dijo que Santos puso una bomba en las relaciones de los dos países. Habló de descarrilamiento de las relaciones, calificó el encuentro de lamentable y anunció que llamará al ex embajador Roy Chatterton para que regrese a Caracas y estudiar si Venezuela se mantendrá como facilitador y garante de los encuentros en La Habana. Ya lo llamó. Sí, estamos tan tristes, ¿no? Entonces, ¿por qué no llamar al embajador de Colombia en Venezuela para que venga aquí a explicar por qué están reunidos allá los narcoterroristas de las FARC con ellos y tienen allá casa, carro y beca? Eso es un buen apunte, William. Bueno. Por otro lado, el canciller venezolano, Elías Jagua, dijo que con esa reunión se confirma que desde Bogotá hay una conspiración abierta contra la paz en Venezuela que alcanza los más altos poderes del Estado colombiano. Vamos a hacer, dijo él, una evaluación. Es muy difícil trabajar por la paz de un pueblo hermano cuando desde las más altas instituciones de ese pueblo hermano se estimula y alienta la desestabilización en Venezuela. Mientras tanto, el gobierno en Colombia guarda silencio, aguanta el chaparrón con la teoría de la canciller que dice que ella no va a hacer diplomacia de micrófonos. En definitiva, el presidente Juan Manuel Santos, yo creo que está probando una dosis de la medicina que le dieron a su antecesor Álvaro Uribe. Completamente. Pero lo peor es que se la toma sin rechistar. Pregunto, a ver si ustedes me ayudan a entender esto. ¿Por qué Colombia afectó tanto a los chavistas con esa reunión? ¿Por qué debe dar explicaciones y justificarse ante la intolerancia, la tiranía y las malas maneras del régimen chavista en Venezuela? Y imaginaba el presidente Juan Manuel Santos que esta reunión con Capriles tendría semejantes consecuencias. Y me gustó su frase, doctor Londoño: quien quiere estar bien con todos termina no estando bien con nadie. Estoy totalmente de acuerdo. Recordemos que se reunió con él a hurtadillas en meses pasados y no le contaron a nadie y no quisieron decir nada. Ahora sí les dieron donde era. Ahora fue con fotografía. Claro. Pero mire, Montserrat, Colombia nunca ha protestado por vía diplomática ni ha dado esas declaraciones cuando Piedad Córdoba, que es la gran opositora no solamente del gobierno, del Estado colombiano, del establecimiento, la que ha invitado a los demás países a que invadan a Colombia. Esa vive allá en Venezuela y tenía tarjeta de crédito abierta por Hugo Chávez y tenía línea libre y directa con el comandante. Y aquí nadie dijo nada. Lo cierto es que la canciller va a tener que desplegar sus mejores encantos diplomáticos para tratar de apaciguar a Maduro. Pero pues usted se daría cuenta que las declaraciones vinieron por los lados de Diosdado Cabello y de Elías Jagua. Maduro se ha reservado
¿no? Ay, María. Sí, Yo no curioso, he ¿no? oído declaraciones de Maduro. Bueno, pues eso forma parte de la escena y vendrá la reconciliación y el abrazo. Porque imagínese lo que le pasa a Santos si de verdad le retiran los afectos al proceso de paz y le dicen a Márquez que no siga firmando cosas y que no siga asistiendo a las reuniones y que se Entre ponga... la espada y la pared, porque está pasando muy bueno allá para dejar el show. Ah, no, pero es que le dicen que allá lo siguen manteniendo, siempre y cuando siga la línea de que le da Caracas. Entonces, la cosa pues es muy complicada porque Caracas tiene en su puño a los de las FARC. Les da carro, casa y beca, como decía William, y entonces no saben qué hacer, cómo manejar el tema. Lo cierto es que Santos se metió en la grande y ahora le pasa la pelotica a la No, canciller. se metió, no, para que- ha estado siempre, doctor, perdón. para que fuera de los micrófonos haga diplomacia y logre convencer a Venezuela de que no ha pasado nada. Venezuela le va a decir, usted me hace una rectificación pública y dice que ese señor Capriles es un subversivo y que es un sinvergüenza y que usted respalda al gobierno legítimo de Venezuela. Usted pide disculpas públicas, se rectifica y lo van a regañar como a un niño chiquito. O le digo a Márquez lo que usted Sí, sabe claro. que le puedo decir. Se acaba la reelección y todo. Bueno. Ave María. Le Bueno. quiero contar, Señor. Montserrat, que no sé cuántos son los temas que tenemos precisamente a propósito de La Habana, precisamente a propósito de tantas cosas, para conversar con el presidente Álvaro Uribe Vélez ahora, a partir de las 6:30 de la mañana. Pero qué bueno. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Son las 6:20 y 45 segundos de hoy, jueves 30 de mayo del año 13. Al proyecto de ley que regulará, solo le resta ser aprobado por las plenarias conjuntas de Senado y Cámara, como lo quería el fiscal general de la Nación. La ley estatutaria de reforma al fuero militar ya pasó por las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara. Solo le resta el debate de plenarias conjuntas, en donde se le dará trámite al último debate. Mientras tanto, el ministro Juan Carlos Pinzón dijo que esta es una reforma necesaria y acorde con las necesidades del país, haciéndole la venia al fiscal, quien le impuso las condiciones con su teoría de Roxin, que se lo llevaría a él, al ministro, y a quienes guardan un cobarde silencio, el que a buen salto se apunta, a sus patitas se atiene, doctor Londoño. Sí, señor. El fiscal salió y dijo, yo no acepto este artículo. Ah, claro. No lo ¿Qué acepto manda a decir? porque por ahí pueden salir libres los generales a los que he metido a la cárcel, Claro. con el cuento del hombre de atrás. Mm. Y entonces el doctor Juan Carlos Pinzón, temeroso de que la influencia del fiscal sea suficiente para paralizarle el proyecto, aceptó quitar el famoso artículo 33. Lo quitaron, sin darse cuenta de que eso puede ser cuchillo para su propio pescuezo. Con toda seguridad para el actual mando militar, pues es que ya dijeron que, lo dijo nada menos que el cura Giraldo, que es el portavoz de todos esos movimientos, que en este año, el año pasado, en el 2012, hubo 12 falsos positivos. ¿Cuál es el hombre de atrás de los 12 falsos positivos? Pues el general Navas, el comandante del ejército, y de pronto el ministro de Defensa, también. Debiera eso tocar al presidente de la República, pero como él tiene un fuero muy particular ante el Congreso de la República, entonces a lo mejor la cosa pare en el ministro Juan Carlos Pinzón. El hombre de atrás, un invento diabólico. Eso no es la teoría de Roxin, esa es la teoría de los mamertos colombianos de la nación para encarcelar sin ninguna justicia y sin ninguna razón a los altos generales del ejército de Colombia. Eso es, ahí sí quedó la medida exacta. Se pusieron en evidencia, se desnudaron ante el país. Necesitan el artículo para seguir llenando las cárceles, que ya no les basta el general Arias, ya no les basta el general Rito Alejo del Río, ni el coronel Mejía Gutiérrez, ni el coronel Luis Alfonso Plazas. Quieren seguir llenando las cárceles de altos oficiales del ejército de Colombia con la teoría infalible del hombre de atrás.
aquí murió este señor, esto es un falso positivo, era un campesino inocente, mire que lo dicen el papá, la mamá, el primo, el tío, y entonces falso positivo. ¿Quién lo mató? No, pues no se sabe. Ah, el hombre de atrás, el comandante del ejército, el comandante de la brigada, el comandante de la división. Ahí van escogiendo a cuál. Ahí tienen a los generales Fandiño y Zapata haciendo cola por la famosa masacre de San José de Apartadó. Y entonces la cosa sigue. Y quedó en evidencia. Y quedó en evidencia quién manda en el Congreso. El fiscal. ¿El fiscal? Y como el ministro de Defensa se pone de rodillas ante el fiscal y entrega a las fuerzas militares en manos de la Fiscalía General de la Nación. Esa es la verdad. Estamos entregados. Jessica López. Jessica, desde Santa Marta, salúdenos. Hola, buenos días para todos. Los saludamos con buena energía, así como siempre. Pues miren, les cuento acudiendo a la precisión porque, como usted lo dijo, en pocos minutos estará con nosotros uno de los personajes más queridos por los oyentes. Hablo, por supuesto, del doctor Álvaro Uribe. Les cuento que ayer estuvo aquí en horas de la noche el presidente Juan Manuel Santos. Para muchos empresarios de La Palma, el presidente anda metido en un cuento de hadas, así nos dijeron literalmente, y por eso, según nos precisaron, él ha descuidado los temas sensibles que los afectan directamente a ellos. Hablamos de carreteras en el campo que andan en mal estado y, por supuesto, se convierten en una piedra en el zapato para los empresarios y campesinos. Hablamos también del tema de la tasa de cambio que tiene a más de uno inquieto y hablamos del tema de la PC, la pudrición del cogollo que ha afectado 70.000 hectáreas en el país y ha dejado, según las cifras que nos dieron ayer, a cerca de 7.000 personas sin empleo en varios sitios del país como Puerto Wilches, Tumaco y Cantagallo en Bolívar. Hay que decir también que pese a que ayer el presidente Santos dijo que su gobierno creó el incentivo de la capitalización rural sanitario para renovar cultivos y entregar subsidios para ayudar en los costos de la renovación de las palmas, y pese también a que el mandatario precisó que se acaba de firmar entre Fede Palma, Finagro, el ICA y el Ministerio de Agricultura un acuerdo para consolidar un plan de mitigación, prevención y control de la PC, lo que percibimos ayer es que a muchos de los pamicultores que están aquí en este Congreso en Santa Marta no les convence el presidente Santos. 3 puntos vamos a precisar para terminar esta noticia. En primer lugar, el presidente dejó claro, entre otras cosas, que su gobierno está obsesionado por reducir la pobreza y la inequidad. El segundo punto es que se relaciona con los diálogos que se adelantan en La Habana. Ahí precisó que Colombia tiene la oportunidad de oro allí sin sacrificar nada, absolutamente nada, porque no se está bajando la guardia en la parte militar ni haciendo concesiones de ningún tipo, según lo que nos dijo ayer en la noche. El tercer punto señaló que en 49 años o más de lucha contra las FARC nunca se habían visto los resultados que tenemos ahora. Según el presidente Santos, las FARC y el ELN cuentan con el número de guerrilleros más bajo. Indicó que solamente en este 2013 se han neutralizado 1.800 miembros de esos grupos terroristas y aseguró que en los últimos 34 meses de gobierno se han neutralizado 50 cabecillas de las FARC. Finalmente, Colombia debe pensar en grande. Colombia tiene que darle la cara al campo colombiano, con o sin las FARC. Ese fue el mensaje del presidente Santos ayer. Jessica, lo que uno no entiende es lo siguiente: si nos está yendo tan bien en la lucha contra las FARC, si los tenemos destruidos, si nunca ese grupo fue tan pequeño, fue tan insignificante, ¿para qué estamos haciendo todo el montaje de La Habana? ¿Para qué? Esa es la pregunta que me hago yo también, y la que nos hacíamos anoche. ¿Para qué tanto aparato con unos derrotados, con unos infelices que no tienen nada, que los están acabando a todos, que los están neutralizando, que están contra la pared y les están dando medio país? ¿A cambio de qué y por qué? No, esa es la pregunta que se hacen todos y unas FARC que estamos viendo los actos terroristas que están cometiendo, porque los pamicultores también decían, la inseguridad volvió a muchas zonas de Palmera, lo que no se veía con el presidente Uribe. Bueno, pero si uno le creyera al presidente Santos, la conclusión forzosa es que ¿para qué diálogos de La Habana? ¿Para qué? Así es. Con unos derrotados, salvo que esos derrotados levanten la bandera blanca, digan estamos vencidos, pidan perdón, le pidan clemencia al pueblo colombiano, pero es todo lo contrario. Obviamente eso no va a pasar. Claro. Llegan arrogantes, llegan prepotentes, llegan, como diría un viejo amigo mío, trémulos de potestad. Que es una expresión que se volvió muy manizaleña,
para decir que son todopoderosos y que el que se tiene que poner de rodillas a pedirle perdón es el país a ellos. ¿Quién entiende al presidente Santos? ¿Quién lo entiende? Y como no lo entienden, pues tampoco lo aplauden, porque entendemos que los aplausos fueron bastante tibios, ¿no, Jessica? Que es los aplausos diplomáticos que obviamente uno recurre a darlos en cualquier evento, pero lo que yo tengo que decir, porque estuve en muchos congresos de Fede Palma, es que nunca se había visto algo como Álvaro Uribe. Eso sí, no le llega ni a los tobillos, como decimos coloquialmente, porque ayer sí hubo aplausos diplomáticos, por decirlo de alguna manera, pero ya, hasta ahí fue. Pero nada más. Nada más. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días. Hoy amanecemos revisando cifras de percepción sobre la economía colombiana por parte de los empresarios y de competitividad de Colombia, una medida desde Suiza. Empecemos por las cifras de la percepción de los empresarios que creen que la economía del país se ha deteriorado. Esta es una encuesta que realiza la firma Deloitte, denominada el Barómetro de Empresas 2013. Una encuesta que consulta a 59 presidentes y vicepresidentes de las más importantes empresas del país, y el criterio que se tiene en cuenta es que sean empresas que facturen más de 10 millones de dólares al año. Pues bien, los resultados son los siguientes para el mes de abril frente a la penúltima encuesta, la realizada en septiembre. El 37,3% consideran que la economía se ha deteriorado. Esa cifra era de 10,3% en septiembre. Entre tanto, el 11,9% cree que la situación económica del país ha mejorado. En septiembre, el 34,5% consideraban que la situación había mejorado. Hay una gran diferencia en estas cifras. Mientras que en septiembre de 2012 el 64,9% consideraba que en los próximos 12 meses la actividad económica de su empresa mejoraría, esa cifra ahora se ubica en 54,4%. Hay optimismo frente a la empresa de cada cual, pero este disminuye en medio de un panorama sombrío sobre el estado general de la economía colombiana. Pasemos a la otra encuesta, la encuesta de competitividad elaborada por el Centro de Competitividad Mundial de la Escuela de Negocios IMD en Suiza. Allá, en Suiza, elaboran este ranking en el que se miden los índices de competitividad de 60 países. Adivinen cómo le fue a Colombia. Quedó de 48 entre 60. El país más competitivo de la tabla es Estados Unidos, el segundo es Suiza, país al que le sigue Hong Kong. Hay que aclarar, Hong Kong se mide como país por su carácter de región administrativa especial de la China. En nuestra región, Chile es el país más competitivo, en el puesto 30 de la tabla. México sería el segundo al ubicarse en el puesto 32. Perú está en el puesto 43 de la tabla y después en el 48 está Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que Colombia es el país menos competitivo de la Alianza del Pacífico, según este indicador. Pero sorpréndase, doctor Londoño, Brasil quedó en el puesto 51. Los últimos 3 lugares los ocupan Croacia, Argentina y Venezuela en su orden. Nuestra querida Venezuela queda de última en esta tabla de competitividad. Pero bueno, con estas cifras, con la percepción de los empresarios sobre la economía colombiana y con la tabla de competitividad en la que quedamos de 48 entre 60, le seguimos midiendo la temperatura a la situación por la que atraviesa nuestro país, doctor Londoño. Para finalizar, el precio del dólar abre la jornada en 1.894 pesos con 13 centavos. Muy bien. Esa puede ser la situación, Colombia bajando en todos los indicadores, la gente cada vez menos optimista. Esa es